Bueno. Hace unas poquitas horas tuvimos el Apple Event donde han anunciado sobre todo 3 productos grandes, ¿no? Los iPhones 14, y digo iPhones en plural porque hay más de uno. Los iPods Pro, los 2 ya por fin han aparecido, ya era hora. Y los nuevos Apple Watch 8, y digo nuevos porque han aparecido más de uno. Pero como hay mucha información y realmente tenemos muchas novedades, sobre todo referente a los iPhone 14, y para que este vídeo no se haga muy largo, este vídeo lo voy a dedicar solamente a los iPhones 14 y todas sus novedades, sobre todo por si estás interesado en comprarte uno, que sepa realmente cuáles son las características y diferencias entre unos y otros, porque entre que han quitado algunos, han puesto otros, han añadido nuevos nombres, puede ser un poco lioso. Así que nada, ya sabéis. Empezamos vídeo. Muy bien, pues dentro de los iPhone 14 podríamos decir que tenemos 2 gamas que se diferencian. En total han sacado 4 modelos nuevos. Entre ellos el iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone Pro y iPhone Pro Max. Bueno, 14 Pro y Pro Max. Dicho esto, vamos a empezar primero de todo con los 14 y 14 Plus, porque diréis, Plus, pero si eso es de hace años. Exacto. ¿Os acordáis? El 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, incluso el 11 y 11 Plus también había, que básicamente era el mismo modelo pero un poquito más grande. Pues bien, os voy a contar realmente las novedades que traen de entrada los 14 y 14 Plus. Empezando por los tamaños, hemos eliminado ya el mini, ya el mini no existe. De hecho, Apple incluso lo ha quitado de todo su catálogo. Si quieres un mini actualmente de forma oficial en un Apple Store, ya no puedes comprarlo, ni de 12 ni de 13 mini, fuera el mini. Dicho esto, nos quedaríamos con el 14, que viene a ser el mismo tamaño que el 13, y el 14 Plus, que es lo mismo pero más grande. Seguimos con 2 cámaras en las cuales han mejorado bastante lo que es toda la calidad. En cuanto a, por ejemplo, el notch, estéticamente no notarás diferencia si llevas un iPhone 14 o un iPhone 13, porque sigue estando el mismo notch en la parte de arriba. En eso no han hecho ningún cambio. Al igual que en el chip, tampoco han cambiado nada. Seguimos con el chip A15, el mismo chip, sí, cierto, súper potente, que ya llevaban los iPhones 13, pero seguimos con lo mismo. Entonces diréis, ¿y qué diferencia hay que yo me compre un iPhone 14? Alguna ventaja tiene que tener, ¿no? Pues una de las ventajas vendrían a ser los colores. Han sacado nuevos colores, entre ellos nos quedamos con 5 colores, entre ellos un azul flojito que realmente como muy suave, que se parece al azul sierra que ya teníamos en los iPhones 13 Pro y Pro Max, con lo cual ese color es súper bonito a mi parecer. Y aparte de esto, una de las grandes mejoras también está en la batería. Tenemos ahora mismo hasta 26 horas para el modelo Plus. Ojo, cuando digo estas horas es según Apple lo que ha hecho, que es que tener un móvil, imaginaros que tengo el móvil y está reproduciendo vídeo todo el rato, pues duraría hasta 26 horas en reproducción de vídeo todo el rato. Y para el 14 duraría 20 horas. Estamos suponiendo que tienes que ampliarle bastantes horas de más. Y imagínate que tranquilamente, si en vez de 20 serían quizá unas 25, 26, obviamente depende de el gasto que tú le des a la batería, tema llamadas, tema si estás todo el día con el teléfono o no. Pero con lo cual sí que han ampliado la batería, y en cuanto a las baterías la verdad que hay una gran mejoría. Otra de las novedades es que le han puesto el estabilizador y ya tenemos el modo cine, ya no es exclusivo de los modelos Pro. Tenemos el modo cine tanto para el 14 como el 14 Plus, con lo cual podemos hacer vídeos con su estabilizador, podemos hacer el modo cine de enfocar luego otra persona, y podemos hacer grandes cositas y grandes vídeos, y sobre todo también grandes fotos con los iPhone. Ya sabemos que realmente los iPhone hacen muy buenas fotografías.
pero sí que es verdad que nos quedaremos con dos cámaras y la frontal, la cámara del selfie, también la han mejorado, y todas en general las han mejorado, sobre todo también si tienes que hacer fotos a poca luz, ya que han mejorado la apertura, que es digamos la luz que deja entrar dentro del sensor, y de esta forma una fotografía a poca luz se ve muy bien, y con los iPhones 14 las han mejorado. Y en cuanto a las capacidades, tenemos 128 GB, 258, 256, nunca me acuerdo, y 512. El terabyte lo tenemos para los modelos superiores, que es lo que os voy a contar ahora. Y vamos a ello. Los modelos superiores aquí sí que han hecho realmente una gran ampliación y unas grandes novedades. Realmente estos son para mí los verdaderos iPhones 14, ¿no? Porque al final los otros es como un iPhone 14 que es como un quiero y no puedo, ¿no? Han hecho algo como así como muy de pasada, con algunas mejoras bajo mi punto de vista personal, algunas mejoras respecto a los iPhones 13, pero realmente según qué, para qué mejoras, quizá te sale por el precio mucho más a cuenta llevarte un 13, porque por supuesto los 13 Pro y Pro Max los quitan del catálogo, igual que hicieron con los iPhones 12, con lo cual si tu idea es comprarte algún iPhone 13 Pro o Pro Max, ya no puedes ir a una Apple, ¿no? Tendrías que ir quizás a un distribuidor de Apple o a una tienda externa de Apple. De esta forma allí sí que siguen teniendo normalmente en stock hasta que los acaban y los venden todos. Pues bien, y aquí viene el plato fuerte. Con los iPhones 14 Pro y 14 Pro Max tenemos 4 colores hechos con acero inoxidable de calidad quirúrgica. Seguimos con la misma pantalla refiriéndonos al cristal, que es Ceramic Shield, igual que también en los modelos 14 y 14 Plus. Tenemos una pantalla OLED, igual que será más brillante, con unos colores más intensos, con lo cual una mejor pantalla en general. Una de las grandes novedades que va a traer los 14 Pro y los 14 Pro Max es el Dynamic Island, como lo han denominado los de Apple, que es el notch que se mueve. Y me diréis, ¿qué se mueve? El notch ya no será el cuadrado que sí que tendremos en los modelos 14 y 14 Plus, no. Será el notch que ya se rumoreaba desde hace mucho tiempo, que será así como una redondita así, más alargada, pero con una novedad. Los de Apple han ingeniado algo que para mi gusto es increíble, y es, ellos sabían que el notch lo tenían que poner, porque debajo de ese trozo negro, allí hay diferentes sensores, tenemos la cámara frontal y tenemos otras cosas. Con lo cual, lo que han hecho han sido, bueno, ya que tenemos que meter el notch, pues lo ponemos, pero que sea dinámico. De esta forma el notch se va a mover, va a ser como una doble pantalla, como si tuviéramos una pantalla compartida. Allí vamos a ver notificaciones como, por ejemplo, si tenemos abierto, por ejemplo, el Apple Music, veremos el título que está sonando arriba. Si tenemos puesto un contador, veremos que tenemos el símbolo del contador justo allí. Si tenemos una llamada perdida, lo veremos allí, el simbolito. Y de esta forma también se expande, se mueve, hace lo que le da la gana y es increíble. La verdad que en eso me parece espectacular esta novedad que ha traído Apple con los iPhones 14 Pro y Pro Max. También pensar que ahora también va a salir el iOS 16, con lo cual una de las novedades que trae el iOS 16 es que la pantalla en modo bloqueo vamos a ver algo como, por ejemplo, muy suave, igual que tiene el Apple Watch 7, que cuando tú tienes la muñeca hacia abajo te lo detecta y de esta forma puedes ver, una simple vista, puedes ver la hora, no hace falta que levantes la muñeca y mires. Pues esto va a ser lo mismo.
mismo. Si tenemos el móvil en la mesa, queremos ver qué hora es, no hace falta que le demos a la pantalla del móvil para ver la hora que es. De esta forma creo que es algo útil, porque si estás tú, por ejemplo, en el escritorio aquí trabajando, haces una simple mirada y puedes ver si tienes alguna notificación importante y, por ejemplo, puedes ver qué hora es, cosa que me parece que está súper bien. Y aparte, los de Apple ya han asegurado que esto no va a hacer que pierdas más batería, no va a ser un consumo excesivo de batería, porque con otras cosas lo han mejorado, como con el chip. Sí, tenemos nuevo chip. Aquí tenemos un A16, que es lo que realmente, para mi gusto, tendrían que tener todos los iPhones 14. Pero Apple ha querido diferenciar entre la gente pro y los que quieren algo más sencillito. Pero para mi gusto los tendrían que llevar todos. Ya que sacas un nuevo chip, pónselo a todos los iPhones 14, que por eso valen mucho dinero. Para mi gusto, por supuesto. Con lo cual tendremos un A16 que lo que hace es aumentar un rendimiento, si no recuerdo mal, un 33% de lo que teníamos anteriormente en el iPhone 13. Otra de las novedades increíbles que ha traído es el tema de las cámaras. Ahora mismo tendremos 3 cámaras con estos iPhones y una de ellas tendrá 48 megapíxeles. Sí, como habéis escuchado, 48 megapíxeles. Para mi gusto me parece una burrada, porque para mí es demasiado para un sensor tan pequeño realmente. Pero lo bueno que tiene al tener tanto megapíxel es que cuando hagas un zoom en una fotografía, que digas quiero acercarme más, utilizo el zoom. De esta forma el zoom lo tienen con 12 megapíxeles, con lo cual vas a tener más nitidez a más distancia, y esto es algo que sí, para mí allí pecaba un poquito Apple, ya que cuando hacías zoom perdías mucha calidad rápidamente, y sobre todo con los vídeos pasaba mucho también, ya que ahora va a llevar un sensor, un 60 y ¿cuánto era? Lo tengo por aquí apuntado, un 65% más grande las cámaras, con lo cual es algo bastante importante y va a ser bastante notable. Otra de las novedades respecto a las cámaras, por supuesto, también la cámara delantera, cámara del selfie ha mejorado, igual que también mejora muchísimo las fotografías a poca luz. Podremos tirar también, como los iPhone 14 y 14 Plus, fotografías a baja luz con muy buenas calidades. Otra de las novedades que trae respecto a hacer vídeos es que ahora podremos grabar a 24 frames por segundo. Y diréis, ¿qué es eso de los frames?, ¿no? Muchos lo preguntaréis. Es como se graban las películas, se graban a 24 frames por segundo. Antes llegaban hasta los 30 frames por segundo. Quiere decir que es como una forma como más suave a la hora de grabar los vídeos. Y es algo que realmente ya está a nivel de cine, ¿no? Como os digo, es algo que se utiliza en cine, los 24 frames por segundo, con lo cual es algo bastante importante. Junto con eso, más el estabilizador que tiene, realmente hacen que el modo cine pueda ser realmente un modo cine de verdad, ¿no? Ya salió como novedad el año pasado con los iPhones 13, pero con los iPhones 14, por supuesto, le han dado un poco una vuelta de giro y lo han mejorado, tanto con eso como los megapíxeles que le han puesto a esta cámara, que por supuesto también tenemos la cámara macro, que a mí me parece una cámara espectacular. Macro, con eso me refiero a fotografía como muy de cerca, como hacer fotos a insectos, como hacer fotos a cositas muy pequeñas, que realmente es increíble lo que hace ese iPhone. Bueno, lo que hacía ya el iPhone 13, este 14, pues supongo que va a ser mucho mejor en la fotografía macro, con esos megapíxeles y esa calidad extrema que va a tener esas cámaras, en fin. En cuanto a las baterías, ¿no? Pues sí, debéis decir, hombre, pues si son Pro, pues tendrán mejor batería. Pues sí, tenemos hasta 29 horas con el Max, con el Pro Max, y tenemos hasta 23 horas con el modelo Pro. Repito, todo esto es si tú cogieras el móvil, pusieras una película y lo dejaras así sin parar. Son muchas horas. También han aumentado bastante las horas en cuanto al modelo Pro Max, 29 horas, realmente me parece bastante espectacular.
espectacular, las cosas como son. Y en cuanto a las capacidades, aquí sí que llegamos hasta el terabyte. Eso para las personas que realmente necesiten muchísima capacidad, porque realmente utilizan el móvil como parte de su trabajo, ¿no? En cuanto a hacer vídeos y esas cosas, por ejemplo, tenemos hasta el 1 terabyte, que aquí es cuando ya pasamos la barrera de los 2.000 euros en un teléfono móvil. Ojo, 2.000 euros, que es lo que vale casi un MacBook Pro. Me parece, bueno, precios fuera de lo normal, la verdad. Pero hay gente que lo compra y que lo necesita, sobre todo al final es una herramienta más de trabajo para muchas personas, y si necesitas 1 terabyte pues y te lo puedes permitir, pues cómprate 1 terabyte. Y ahora te voy a contar para mí una de las mayores novedades en cuanto a seguridad de uno mismo, que son 2 mejoras súper importantes y bastante espectaculares. Sobre todo hay una que me ha fascinado muchísimo, no sé si estuvisteis viendo el directo que hice ayer viendo el Apple Event, sin duda me sorprendió mucho, y es una de ellas, es el tema de si tienes un accidente, Apple lo va a detectar. ¿Os acordáis que con el Apple Watch, si te caes, te detecta si te has dado un golpe, y si tú no le dices que no en 10 segundos, te llama a emergencias? Pues eso mismo ahora todos los modelos del 14 van a hacerlo, y es algo que para mí, en cuanto ya solo por seguridad, realmente vale la pena. Y me diréis, ¿y cómo detectas si has tenido un accidente? Pues bien, le han puesto diferentes cosas al iPhone 14. Una es un giroscopio. Imaginaros que dais una vuelta así con el coche. Tenemos el giroscopio, tenemos un barómetro, y diréis, ¿un barómetro? Claro, el barómetro puede detectar el cambio de temperatura a la hora de, si por ejemplo se activan los airbags. Otra de las cosas que le han puesto es un acelerómetro. Si tú de golpe pasas de ir a 100 por hora a parar, obviamente es que algo bien no va, con lo cual es otra de las particularidades que le han puesto para detectar si tienes un accidente. Y por último también le han incluido el micrófono que pueda detectar, bueno, micrófono ya tiene, ¿no? Pero en este caso que el micrófono pueda detectar si tienes mucho ruido de golpe y se para, o realmente, bueno, ellos sabrán, ¿no? Como con un micrófono pueden detectar, pero imagino que, claro, un accidente causa barullo, ¿no? Mucho ruido, y de golpe si ese ruido se para o al contrario o empieza el ruido, todo eso juntando todas las otras informaciones con los otros componentes, pueden saber si has tenido un accidente de tráfico. En el caso de que tengas un accidente de tráfico, va a hacer lo mismo que si nos cayéramos con el Apple Watch, que es, te va a dar un tiempo para decir, hey, estoy bien, no pasa nada. Me han saltado los airbags, me he dado un golpecito, pero no pasa nada. O en el caso de que desgraciadamente te haya pasado algo a peor, lo bueno es que automáticamente te va a llamar al servicio de emergencias y va a dar tu posición, cosa que es algo increíble. Dicho esto, otra de las particularidades nuevas que le han puesto, que esto ya me parece de wow, es que la línea de teléfono, cuando vas a un sitio o a otro, lo que te va detectando, tú tienes línea, depende la antena más cercana que tengas. Pero si por ejemplo te vas a escalar un K2 o un Everest, o no hace falta irse tan lejos, te vas a escalar o una montaña, o estás en un sitio como muy remoto, muy perdido, donde no hay antenas de telefonía cerca, y lo típico, no signal. Pues en ese caso, ¿qué va a hacer? En ese caso, lo que si te pasa algo, lo que va a hacer es que se va a conectar con un satélite, incluso te va a indicar con una especie de brújula el móvil, te va a indicar dónde tienes que posicionarte mejor para detectar ese satélite, porque claro, los satélites están fuera de la Tierra, con lo cual no es que estén muy cercanos, digamos. Entonces te va a detectar ese satélite y tú al satélite le puedes enviar tu SOS, y del satélite ya se va a poner en contacto con las emergencias para que ellos se pongan en contacto
contigo. Con lo cual, esto me parece increíble y esto es algo que se utiliza muchísimo en alta montaña. En alta montaña existen unos aparatos que son como unos antiguos móviles que tienen como una antena así bastante larga, que sirven para eso, ¿no? Para gente que está haciendo escaladas y realmente alta montaña, que pueda comunicarse con otros grupos. Por ejemplo, la gente que va al Everest lleva esos aparatos y esto es algo obviamente en tema de emergencia, pero es algo que me parece muy avanzado. Como siempre creo, Apple es muy pionero en algunas cosas y en este caso con esto le aplaudo. Con otras cosas ya sabéis que no, que yo siempre digo lo que pienso, pero con esto lo aplaudo mucho porque al final con el tema de seguridad creo que es súper importante que puedas tener esa tranquilidad. También os digo, Apple dijo que los 2 primeros años es gratuito, luego tienes que pagarlo. A ver, claro, ahí siempre está a la letra pequeña, pero igualmente me parece muy bien que puedas tener esa opción a tener esa seguridad de decir, bueno, me pilla un temporal en la montaña, no tengo a quién llamar, y realmente es algo que pasa mucho, que lo vemos cada 2 por 3 en las noticias, que X persona se ha quedado no sé dónde porque no tenía señal, no pudo avisar, no lo podían encontrar. De esta forma será más fácil encontrar a esa persona que está en apuros o que está pasando un mal momento. Y con esto os he hecho un gran resumen de lo que son los 4 modelos de iPhone que ha sacado Apple ahora mismo. Y yo os pregunto, ¿vosotros qué opináis? ¿Creéis que valdría la pena, por ejemplo, comprarte un iPhone 14 o un 14 Plus a secas, por ejemplo? Si ya tienes un iPhone o si realmente tienes un 13, dirías, ¿hago el cambio para esto? ¿O realmente directamente los únicos que valen la pena son los 14 Pro y los Pro Max, que esos para mi gusto sí que son los verdaderos iPhones 14? ¿Vosotros qué opináis? Pues como siempre ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.